Te necesito, te necesito. Eres el amor de mi vida, eres el amor de mi vida, eres el amor de mi vida, el anhelo de mi corazón. Oh Jesús. Buenos días, iglesia. Yo quiero invitarles por favor a que vayamos al libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16. Es interesante que Dios nos está poniendo a predicar a todos por ese lado. Primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer en el versículo 13. Y cuando usted lo tenga listo, yo quiero invitarle a que se ponga de pie. Amén. Dice así: dice, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David, desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, hoy voy a hablar del medio espiritual, porque a veces nosotros no nos percatamos de lo sensible que es el área espiritual, los aires espirituales, las zonas, las regiones celestiales y las regiones espirituales. Y realmente me ha impactado mucho este texto porque tengo el propósito de empezar a hablar un poco de guerra espiritual, pero me llamó mucho la atención que Dios me llevara a empezar en esta área. Entonces yo quiero ponerle un ejemplo para que usted sobre ese ejemplo empiece a movilizar, porque de alguna forma Dios nos ha permitido a través de cosas terrenales entender cosas espirituales, porque las cosas espirituales no se entienden tan fácilmente si no tenemos como una comparación. Vamos a suponer que usted comienza a trabajar, ¿cierto? Usted va a una entrevista de trabajo. Muchas veces nosotros no vamos a entrevistas de trabajo porque queremos ir a una entrevista de trabajo, sino porque hay que trabajar, ¿cierto? Porque el que no trabaja, no come, ¿cierto? Y vamos a una entrevista de trabajo, y en esa entrevista de trabajo observan que tenemos el perfil o que tenemos un perfil aproximado para hacer la función que nos están pidiendo, para realizar esa tarea. Y entonces nos contratan. Pero resulta que a partir del primer día de trabajo, el jefe ya él ha colocado en la oficina cámaras de vigilancia, y entonces el jefe está pendiente, porque el trabajador apenas está comenzando, está pendiente observando que el trabajador realice la función que se le encomendó. Y cuando de pronto el jefe observa que el trabajador no está haciendo algo que se le pidió que hiciera, como lo está observando por la cámara, coge el celular y le dice: por favor, está pendiente de tal cosa que también hay que hacerla. No se te olvide que a tales horas hay que tener tal cosa lista. Recuerda que tenemos que entregar tal cosa. Y al siguiente día el jefe vuelve y hace lo mismo, vuelve otra vez y está pendiente de qué funciones el empleado no está realizando, y vuelve otra vez y se le acerca y le dice: bueno, está pendiente de tal cosa, bueno, tal cosa y tal otra. Pero yo quiero que usted piense, ¿cuánto tiempo el jefe va a estar realizando esa función? De estar recordándole al empleado lo que tiene que hacer. Pues va a llegar un momento en que el jefe va a decir: este no me sirve. Porque si yo no estoy encima de él diciéndole qué tiene que hacer, entonces no funciona. Entonces a los pocos días muy seguramente a este empleado lo van a echar de su trabajo. ¿Ok? Vamos a hablar hoy más específicamente de Saúl. Vamos a mirar cómo se movió el mundo espiritual en la vida de Saúl. Y hay una cosa con la que empieza el versículo 14, perdón, con la que empieza el capítulo 10, no voy a ir hasta allá para no estar leyendo muchos versículos, y es que el capítulo 10 habla de que Saúl fue ungido. En el versículo 1 dice: Saúl fue ungido para ser rey. ¿Ok? Y es muy importante que nosotros observemos varios datos ahí. La primera es que la unción tiene que ver con consagración.
Y la consagración tiene que ver con que a mí me aparten para un trabajo o para una función, para que a mí me aparten para un propósito, ¿cierto? Entonces Saúl fue ungido para realizar una tarea, para realizar un propósito, para realizar una función. Él fue ungido para ser rey de Israel. En segundo lugar, tengamos otro dato en cuenta, y es que era primera vez que un rey iba a ser ungido, es decir, inclusive era primera vez que el pueblo de Israel iba a tener un rey. Entonces aquí se está empezando el proceso donde por primera vez están empezando a decir que van a haber reyes y que cuando haya reyes es importante que los unjan. Es decir, que es importante que aunque ellos vayan a hacer una labor aparentemente secular, ¿cierto? Porque es una labor administrativa, es importante que los consagren porque aunque estén haciendo esa labor administrativa, la están haciendo para Dios. Y la tienen que hacer en obediencia a Dios. ¿Por qué hago ese punto importante? Porque nosotros a veces pensamos que cuando Dios nos unge, nosotros solamente vamos a ser ungidos para servir en cosas espirituales, en el ministerio. Pero usted también puede estar ungido para realizar cosas que son seculares, pero que las tiene que hacer bajo la voluntad de Dios. Y eso lo vamos a estar mirando al final. Entonces, aquí él está siendo ungido porque aunque él va a administrar, él tiene que administrar el pueblo de Dios y lo tiene que hacer bajo la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esos dos aspectos que se empiezan a presentar delante de Saúl. Y entonces vamos a empezar a observar qué le pasó a Saúl con respecto al espíritu. ¿Ok? Entonces en el capítulo 10, como yo le estoy diciendo, no me voy a ir como a leer todos esos capítulos en general, pero sí voy a tomar algunos apartes. En el capítulo 10, versículo 6, dice que Samuel le dijo a Saúl que después de que él saliera de ese lugar, entonces él iba a recibir el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios iba a venir con poder sobre él. ¿Ok? Ahora es interesante, empecemos a observar. Yo quiero que todo lo que yo le voy a decir hoy, por favor usted lo vaya tratando de enfocar con una mentalidad espiritual. ¿Listo? No lo enfoque con una mentalidad terrenal, enfóquelo con una mentalidad espiritual. Entonces, resulta que Saúl es el primer rey y le dan todo el preámbulo y toda la rembombancia. ¿Por qué digo yo que le dan todo el preámbulo y toda la rembombancia? Porque cuando a Samuel le dicen que Saúl va a ser el rey, él está en un lugar, va a hacer sacrificio a Dios en esa ciudad, y entonces tiene citados a los ancianos en el lugar alto y hay un montón de gente que está viniendo para comer con Samuel y para recibir el sacrificio y lo que él va a ofrecer a Dios y toda esa fiesta. Y ahí en ese proceso suben a Saúl a ese lugar alto donde están todos estos ancianos líderes de la iglesia, líderes del pueblo de Dios, y aparte de eso le habían guardado una porción especial de comida. Y cuando él sube al lugar alto y se sienta allí con estos ancianos, viene y le dice Samuel a un siervo, trae la porción que te dije que era para él. Entonces a Saúl desde el principio lo ponen en una posición grandísima, lo ponen en una posición altísima, o sea, ya lo ponen como la última Coca-Cola del desierto. Y luego de eso, al día siguiente en la mañana, viene Samuel y lo unge y le dice, tú eres el rey de Israel. Entonces le empieza a decir, bueno Saúl, listo, ya te puse allá, te di ese lugar tan extraordinario, eres grandiosísimo, maravillosísimo, espectacularísimo, pero entonces ten en cuenta algo, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti, yo te voy a dar algunas instrucciones, te va a pasar primero esto, luego te va a pasar esto, y luego el Espíritu de Dios va a venir sobre ti. Y efectivamente dice que cuando él terminó de hablar con Samuel, él se volteó y dice que Dios cambió su corazón, dice en el versículo 8 que Dios cambió su corazón. Y él se fue y empezó a pasarle todo lo que Samuel le dijo. Y en el versículo 10 dice, cuando Saúl y su criado llegaron allá a la colina, un grupo de profetas salió a su encuentro. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó con ellos. Yo quiero que usted tenga en cuenta esas tres cosas, creo que son tres, que estamos mencionando. Vino con poder, una, sobre él, dos, y profetizó, tres. ¿Cierto? A mí siempre me llamó la atención, ¿por qué profetizó? Interesante eso, que el Espíritu de Dios vino sobre él y él empezó a profetizar. ¿Por qué profetizó? Y ahorita vamos a mirar y vamos a tener en cuenta mucho ese dato. Entonces, quiero que usted tenga en cuenta las dos primeras partes. Vino con poder sobre él. Cuando dice que vino con poder, lo que significa es que el Espíritu desciende sobre él de una manera
que lo va a empujar hacia adelante. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo, porque yo quiero que usted mire esto, cómo se mueve Dios espiritualmente, porque de la misma manera que se mueve con Saúl, se mueve con usted. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, descendió sobre él para empujarlo hacia adelante. Y ese empujarlo hacia adelante iba a hacer que todo lo que Saúl hiciera, porque esa palabra vino sobre él, el Espíritu vino poderosamente, también significa éxito, prosperidad. Significa que todo lo que haga le va a ir bien. En todo lo que haga va a salir todo excelente, triunfo. Esa palabra también significa eso. Triunfo, éxito y prosperidad. Entonces, cuando el Espíritu viene con poder, cuando desciende para empujarlo hacia adelante, es porque todo lo que Saúl va a empezar a hacer va a prosperar. Pero dice que el Espíritu vino poderosamente sobre. Y esa palabra sobre es encima. Yo quiero que usted recuerde muy bien todo lo que le estoy diciendo, porque es lo que sucede a nivel espiritual. El Espíritu de Dios vino encima de Saúl, se puso encima de Saúl. ¿Listo? Ok. Es muy importante, eso sucedió después de la unción. ¿Cierto? Estamos diciendo, Samuel lo ungió, y después de que Samuel ungió, o sea, lo consagró, lo apartó para que hiciera una tarea. Segundo paso es que viene el Espíritu de Dios sobre él para empujarlo a hacer la tarea que Dios le está encomendando. Y le está diciendo que en esa tarea va a prosperar, le va a ir bien, va a triunfar, va a tener éxito. ¿Ok? Pero en el versículo 8 de ahí mismo del capítulo que estamos viendo, Samuel empieza a darle instrucciones a Saúl. Y esta parte es supremamente importante. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Hoy estoy hablando del mover espiritual. Supremamente importante en el mover espiritual. Las instrucciones son supremamente importantes en el mover espiritual. El versículo 8 dice: descenderás delante de mí a Gilgal, y también yo descenderé a donde estás para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Esperarás 7 días hasta que venga a verte y te muestre qué debes hacer. Samuel se convierte en el mentor de Saúl. Y a partir de ese momento, como Saúl va a ser el primer rey, entonces Samuel, juntamente con el Espíritu Santo, van a hacer lo que el jefe hacía a través de las cámaras. Va a empezar a decirle, a guiarlo para que realice su función bien. Va a empezar a estar pendiente de que realice su función bien. Y entonces le dice, mira, esta es la primera instrucción. Vas a descender a Gilgal, a ofrecer sacrificio y vas a esperar hasta el 7º día, ¿cierto? Y luego, y le dice, esperarás 7 días hasta que venga a verte y te muestre lo que debes hacer. Pero antes de eso, le dice en el versículo 7, cuando estas señales te hayan sucedido, haz lo que la situación requiera, porque Dios está contigo. Le da una instrucción anterior, le dice, mire, el Espíritu va a venir sobre usted, haga lo que sea necesario, haga lo que aparezca, lo que sea necesario hacer, porque ya Dios está con usted. Cuando venga el Espíritu, ya Dios está con usted. Pero hay una instrucción adicional, descenderás a Gilgal para ofrecer sacrificio y esperarás 7 días. ¿Listo? Entonces, esas 2 instrucciones son las que recibe Saúl en ese momento. Y a partir de ese momento, ¿qué es lo que empezamos a observar? Empezamos a observar que definitivamente Dios empieza a hacer una obra sobre Saúl. El Espíritu Santo empieza a obrar en Saúl. Y a partir del capítulo 11, por eso le digo, no se tome tiempo de ir mucho por allá, en el capítulo 10 lo acaban de nombrar rey, ¿cierto? Ya le ponen el nombre de rey delante de todo el pueblo y dice que soldados empiezan a seguir a Saúl. O sea, Dios ya se está moviendo y está moviendo corazones, el Espíritu Santo está moviendo corazones para que apoyen el trabajo de Saúl, porque yo les expliqué ahorita, va a empujarlo hacia adelante para que tenga éxito. Entonces, ¿qué empieza a hacer Dios en el ambiente espiritual? Empieza a mover las cosas para que eso que Él tiene para hacer, ese propósito, empiece a ser respaldado y gente esté apoyando ese propósito que Dios tiene. Ojo, no a Saúl. Saúl es el instrumento, es al propósito.
Dios empieza a despertar el espíritu para que se empiece a mover y a desenvolver el propósito que Dios tiene a través de Saúl. Entonces, empieza a suceder todo esto en ese obrar, y en el capítulo 11 empezamos a ver que el Espíritu Santo se empieza a mover, y en el versículo 6 dice, mire qué interesante, y aquí es donde yo quiero que usted empiece como a observar. Mire que en el versículo 6 del capítulo 11 dice, el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, ¿cierto? Y esto es lo que ya hemos hablado antes, encima, no adentro, encima. O sea que el Espíritu tenía que estar como el Señor de las cámaras. Es tiempo de trabajar, taque. Es tiempo de hacer esto, taque. Hágale pues, taque. Y cuando el Espíritu descendía con poder sobre él, Saúl empezaba a actuar de una manera diferente. Saúl empezaba a ser como transformado. Sus actitudes, sus comportamientos, sus decisiones eran diferentes. Entonces, él empieza a moverse en esto. Ahora, hasta este momento, no está pasando nada diferente a lo que ya le han pasado a otros líderes del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. O sea, hasta aquí no está sucediendo nada diferente. Lo único diferente que hemos visto hasta acá, y es la parte que no quiero que usted se le olvide, es que Saúl había sido ungido. De resto no está pasando nada diferente. Yo quiero mostrarle, por ejemplo, vaya a Jueces capítulo 3 versículo 10. Si usted quiere, si no yo lo hago para que no se enrede mucho. Y voy a también a buscar Jueces capítulo 6 versículo 34. Jueces 3:10 dice, y vino sobre él el Espíritu del Señor, y juzgó a Israel. Cuando salió a la guerra, el Señor entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. Aquí hablan de un juez que se llamaba Otoniel. Y cuando Dios lo escogió para que liberara a su pueblo, también vino el Espíritu sobre él, de la misma forma que les estoy explicando con Saúl, lo empujó hacia adelante, y entonces ¿qué pudo hacer Otoniel? Prosperó en liberar al pueblo de Israel y en juzgar al pueblo de Israel. Listo. Jueces capítulo 6 versículo 34, ahora están hablando de Gedeón, y dice, y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y este tocó la trompeta, y los abiezeritas se juntaron para seguirle. Mire que el mover espiritual es el mismo. Viene el Espíritu de Dios, lo empuja hacia adelante y le dice, haz esto, porque vas a triunfar. Él se levanta con un espíritu diferente, con un corazón diferente, empieza a actuar, y Dios mueve las cosas a nivel espiritual, y hay una victoria. Entonces, lo mismo pasó con Sansón, ustedes ya saben la historia de Sansón. Y pasaba lo mismo, cada vez que Dios quería que Sansón empezara a moverse, ¡pum!, venía el espíritu y lo activaba, ¿ok? Entonces, hasta aquí no estamos viendo nada diferente a lo que ha pasado hasta aquí. Pero, vuelvo y repito, hay solo una diferencia, la unción. Y hay una segunda diferencia, la instrucción. Porque a Saúl, Dios sí empieza a darle instrucciones. Entonces, resulta que esa instrucción de que, eso de que Saúl aprenda a seguir instrucciones es demasiado importante. Escúcheme bien, en el obrar del Espíritu Santo. Estamos hablando del mover espiritual. El seguir la instrucción es demasiado importante en el obrar del mover del Espíritu Santo. Y entonces es tan importante que en el capítulo 12, que a uno le parece como raro, Samuel mete ahí un discurso, y en ese discurso empieza a decirles un montón de cosas al pueblo, y a decirle, bueno, ustedes me pidieron un rey, ahí está el rey, pero ahora hay una cosa que es importante, tanto para el pueblo como para el rey. Obviamente el rey está ahí y está escuchando todo lo que Samuel está diciendo. Y en el versículo 14 viene y les dice el capítulo 12, si temen al Señor, escuche, y le sirven, y escuche, y escuchan su voz y no se rebelan contra el mandamiento del Señor, entonces ustedes, como el rey que reine sobre ustedes, estarán siguiendo al Señor su Dios. Pero si no escuchan la voz del Señor, sino que se rebelan contra el mandamiento del Señor, entonces la mano del Señor estará contra ustedes como estuvo contra sus padres. O sea, vuelve y le hace el énfasis, prácticamente casi que cogió a Saúl de cara a cara y le dijo, mi hijo, obedezca instrucciones. De esto depende que el mover espiritual que está sobre su vida se mantenga. Eso prácticamente es lo que le está diciendo Samuel a Saúl.
escuche instrucciones para que la unción y el Espíritu de Dios que vino por la unción se conserve. Pero resulta que ustedes saben que eso no fue lo que sucedió. Y entonces, cuando llegamos al capítulo 13, después de que ya Saúl lleva 2 años gobernando, recuerden que ya Samuel había dado 2 instrucciones. Una, cuando venga el Espíritu sobre usted, haga lo que requiera. Y pues cada vez que él tenía que hacer algo que requiriera, pues el Espíritu venía y lo reforzaba y le decía, hágale pues que hay que hacer esto. Pero la segunda fue, descenderás a Gilgal y ahí esperás 7 días. Y en el capítulo 13, después de 2 años de Saúl estar gobernando, con el Espíritu viniendo sobre él para estar guiándolo en lo que tenía que hacer, después de 2 años es como si Dios dijera, vamos a ver si ya aprendiste a obedecer. Vamos a ver si siempre mi Espíritu tiene que estar haciendo esto. Vamos a ver si el Espíritu de Dios se puede mover de una manera diferente en tu vida. Y entonces en el capítulo 13, versículo 4, dice que el pueblo se reunió con Saúl en Gilgal porque se armó una guerra fuertísima. Y ya todos conocemos la historia. ¿Cuál es la historia? Pues que Saúl no es capaz de obedecer la instrucción. Porque al 7º día, cuando ve que Samuel no está llegando, entonces ya se cumplieron los 7 días, son las 3 de la tarde, Samuel nada que llega, dijo que lo esperara hasta el 7º día, yo ya esperé hasta el 7º día, yo ya no me puedo quedar esperando hasta el 7º día a las 12 de la noche, porque ya tengo esta gente rebotada, entonces voy a hacer el sacrificio. Y no espero hasta el último momento del 7º día. Y al no esperar hasta el último momento del 7º día, el que termina de hacer el sacrificio y Samuel que llega. Pero cuando Samuel llega, entonces obviamente ustedes conocen la historia, le dice, tú no guardaste lo que se te ordenó. Mire, versículo 14, al final, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Ahora se lo quiero leer completo. Voy a leer desde el versículo 13 al final. No, perdón, desde el 14, sí. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. O sea, el Señor le está diciendo, yo derramé una unción sobre ti, derramé de mi espíritu, hice mi espíritu descender sobre ti para que tú siguieras mis instrucciones y cumplieras mi propósito, pero tú no estás haciéndome caso. Tú no estás haciendo la tarea que yo te encomendé. Tú no estás haciendo el trabajo que yo te puse. Tú no estás, y me gusta mucho como terminé diciéndolo, no guardaste lo que el Señor te ordenó. O sea, no estás entendiendo que hay que seguir instrucciones. Pero ¿sabe qué es lo que le llama la atención a uno? Que es que el capítulo 14 cuando dice, he designado a alguien conforme a mi corazón, y por eso digo que nosotros hemos hablado mucho de David en estos días, hemos rajado de David y no positivamente. Pero cuando hablamos de David, cuando tenía un corazón conforme al corazón de Dios, cuando usted lee Hechos capítulo 12, versículo 23, dice que va a ser mi voluntad. O sea, lo que tenía el corazón de David, que lo hacía un corazón conforme a Dios, es que Dios le hablaba y David obedecía. Todas las instrucciones que Dios le daba, David las hacía. Saúl no. Y entonces ahora yo quiero que usted empiece a preguntarse. Mire por un momento, ahí en el mismo capítulo 13, dice, perdón, el capítulo 14, versículo 32, empezamos a observar que Saúl sigue cometiendo errores, porque entonces viene Dios y le dice a través de Samuel, Samuel, tu reinado no perdurará. ¿Y sabe qué empieza a pasar a partir de ese momento? El Espíritu Santo no vuelve a descender sobre Saúl. El Espíritu de Dios ya no vuelve a ponerse sobre él con poder. Y entonces, a partir de ese momento que sucede eso, empezamos a notar a un Saúl totalmente desubicado. Ya Saúl no toma decisiones como venía tomando antes. No. Hasta aquí Saúl, cada vez que tenía que hacer algo, el Espíritu venía sobre él y ya sabía qué tenía que hacer. Pero a partir del capítulo 13,
Después de que él desobedece, el Espíritu de Dios empieza a guardar silencio. ¿Y sabe qué me hizo pensar eso a mí? Iglesia, usted me dirá, no, menos mal a mí no me han ungido para un propósito. Por eso le digo, con eso voy a terminar la predicación. Pero la Biblia dice que nosotros hemos recibido la unción del Santo. Y aparte de eso, la Biblia dice que por el Espíritu Santo morar en nosotros, como somos el templo, si nosotros hacemos ciertas cosas, lo entristecemos. Y eso fue lo que empezó a pasar acá. El Espíritu Santo no estaba en Saúl, pero el Espíritu Santo empezó a guardar silencio. Y acá, a partir del capítulo 13, usted empieza a ver que Saúl empieza a hacer unas bobadas. Lo primero que hace es que ya tiene miedo. Entonces, como no hubo respaldo de Samuel, sino que hubo palabra de juicio, entonces vaya por allá y se atrinchera por allá en una montaña porque tiene miedo a bajar a pelear con los filisteos. Y entonces le toca a Jonatán ir a buscar la pelea. Y entonces él viene y no solamente se atrinchera allá, sino que les dice, hoy no come nadie hasta que Dios no me entregue a mis enemigos. Y los pone a todos los soldados a aguantar hambre. Y por allá se va Jonatán y come de lo que no tenía que comer. Y entonces ahora le toca a Samuel, venir a Saúl y venir y decir, me va a tocar matar a mi hijo porque me puse a abrir la boca. Porque ¿qué pasaba? Y escúcheme bien iglesia. Porque yo sé que este mensaje es muy de Dios. Mire, él conocía las leyes de Dios. Saúl era un hombre conocedor de la palabra de Dios, porque cuando vino la guerra y ellos ganaron con Jonatán, toda la gente empezó a coger animales y a matarlos, porque estaban muertos de hambre. Y así como estaban, empezaron a comérselos con la sangre. Y apenas Saúl se dio cuenta, dijo, ¿cómo hacen eso si la ley dice que ustedes no pueden comer animales con sangre? Tráiganlos. Venga que yo les voy vamos a consagrar esos animales al Señor, les botamos la sangre y coman tranquilos. Él conocía la ley. Cuando se da cuenta que Jonatán comió, le dijo, toca que echemos suertes. Y se da cuenta, Jonatán comió, que lo matemos, porque yo hice un juramento. Y si no cumplo ese juramento, Dios también me castiga a mí. Es decir, él conocía la Biblia. Pero cuando Dios le daba instrucciones específicas, no era capaz de obedecer. Y eso mismo le pasa al cristiano. Conoce muchas cosas de la Biblia, pero cuando Dios le dice que hay una cosa que tiene que hacer, no la hace. Y entonces empieza a perder el respaldo del Espíritu de Dios. Así se mueve lo espiritual. Empieza a perder el respaldo del Espíritu de Dios. Pero ¿sabe qué? Como a Saúl nos pasa a nosotros. Cuando Saúl empezó a sentir que el Espíritu de Dios ya no lo estaba respaldando, mire lo que hizo. Versículo, ahí en el capítulo 14, versículo 35. Y edificó Saúl un altar al Señor. Este fue el primer altar que él edificó al Señor. Wow. Toda persona que servía a Dios, siempre cerca de donde vivía, colocaba un altar para poder estar adorando a Dios. ¿Qué era un altar? Una piedra. Porque ellos no podían hacer altares así como los que hacen hoy en día, construirlos, ponerles, tallarlos. No. Era colocar un montoncito de piedras y decir, este es el lugar donde vengo a orar todos los días. Eso era consagrar un altar para Dios. Eso era edificar un altar para Dios. Cuando Samuel se fue a vivir a Ramá, edificó un altar para Dios. Cuando David compró el terreno de Belén, donde más adelante iba a ser el templo, cuando hubo la matanza, él compró ese terreno y ahí edificó altar para Dios. Era constante que se edificaran altares para Dios, para yo, cuando no pueda ir hasta la iglesia, aquí tengo un lugar específico donde busco al Señor. Eso era normal. A Saúl no se le había ocurrido. Llevaba varios años sirviendo a Dios, llevaba varios años siendo rey de Israel y no se le había ocurrido. ¿Cuándo se le ocurrió? Ay, ya Dios como que no me está respaldando. Y así le pasa a usted. Empieza en el primer amor, cuando conoce a Cristo, el Espíritu de Dios viene sobre usted, empieza a moverse en cosas impresionantes, pero cuando menos piensa, como siente tanto el respaldo de Dios, se relaja, empieza a desobedecer a Dios y cuando menos piensa, empieza a sentir que cuando ora, ya no siente a Dios. Y entonces dice, ay, no tengo que ir a la iglesia, ahora sí tengo que congregarme juicioso, tengo que ir a ayunar, no tengo que hacer el devocional todos los días. Porque ya te estás enfriando espiritualmente. Porque cuando tenías la presencia no la aprovechaste. Porque tenés que esperar a que se te vaya para empezar a buscarla. Y ahí es donde empiezan a escuchar cristianos que dicen, y es que yo ya le oro al Dios, y yo ya voy a la iglesia, y yo ya no siento lo mismo que antes.
cualquier parecido con la realidad. Es pura coincidencia. Entonces ahí le pasa eso, pero no solamente le pasa eso, sino que interesantemente Saúl empieza a hacer algo que no había hecho antes. Y es que mire el capítulo 14, versículo 2. Versículo 3. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, el sacerdote del Señor en Silo, llevaba un efod. El pueblo no sabía que Jonatán se había ido, y entre los desfiladeros por donde Jonatán intentaba cruzar a la guarnición de los filisteos había un peñasco puntiagudo. Pero lo que quiero leer, espérenme que se me fue acá. Bueno, no recuerdo el versículo, dice que ya ellos empezaron a cargar el arca porque el arca estaba con ellos. O sea, hasta este momento Saúl, cuando iba a una guerra, no llevaba ni un sacerdote, ni llevaba un efod, ni llevaba el arca. Pero a partir del momento en que empezó a sentir que la presencia de Dios ya no estaba con él, empezó a cargar todos los amuletos posibles para llevar a Dios con él. Y por último, dentro de esos errores que empieza a cometer Samuel, capítulo 32, del capítulo 14, versículo 36 dice: entonces Saúl dijo, descendamos contra los filisteos de noche, tomemos despojo de entre ellos hasta el amanecer y no dejemos ni uno de ellos. Y ellos dijeron, haz lo que te parezca bien. Entonces el sacerdote dijo, acerquémonos a Dios aquí. Y consultó Saúl a Dios. Descenderé contra los filisteos, los entregarás en manos de Israel. Pero él no le contestó en aquel día. O sea, ya el espíritu no venía sobre Saúl. Y entonces el sacerdote le dijo, como él empezó a decir, ¿será que vamos y seguimos peleando? Le empezó a decir a la gente, ¿o será que me quedo? Y la gente le dijo, pues haga lo que usted quiera. El sacerdote le dijo, no, venga, preguntémosle a Dios. Y Saúl, por primera vez, consulta a Dios. Ahora yo quiero que usted piense, y aquí me quiero ir metiendo un poquito más. Yo quiero que usted piense, yo le expliqué a usted que cuando él fue ungido, el Espíritu de Dios vino poderosamente encima de él. Pregúntese, ¿por qué no entró en él? Y usted me dirá, porque es que en el Antiguo Testamento no entraban en él. Ahorita vamos a mirar que sí. ¿Por qué no entró en él? ¿Cuál era el carácter que tenía Saúl que impedía que el Espíritu de Dios pudiera entrar en él? Y que hizo que solamente el Espíritu de Dios se posara sobre él en momentos específicos, cuando tenía que realizar una tarea específica. Mire, nosotros tenemos que entender que desafortunadamente es demasiado importante la instrucción para que el mover espiritual se ejecute en la vida de los cristianos. La obediencia a la instrucción es demasiado importante. Entonces ya Saúl, viéndose en esta condición tan triste, tan deplorable, donde ya no tiene ese respaldo de Dios, porque Dios se queda callado, porque Dios no le dice nada, llegamos al capítulo 15. Y en el capítulo 15 es donde se acaba de colocar la cereza en el pastel. Porque es como si Dios dijera, Saúl, te voy a dar la última oportunidad. Si tú aprendes a seguir instrucciones, yo puedo cambiar mi proceso espiritual en tu vida. Y entonces manda a Samuel, ya no está el espíritu, ya no está el respaldo, pero todavía está la instrucción. Y le dice, ve Samuel y dale la última instrucción. Dile que tiene que ir a matar a todos los amalecitas, hasta el rey y todo lo que tienen, hasta los niños de brazos, hasta los animales, todo lo que tienen. Ustedes ya conocen esa historia. Y encontramos nuevamente que Saúl definitivamente no obedece. Y ahí llegamos al versículo 22 del capítulo 15. Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como un pecado de adivinación, la desobediencia como la iniquidad e idolatría.
Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que seas rey sobre Israel. Guau. Como tú no me quieres obedecer, entonces, entiéndeme, esta era la clave del éxito. Esta era la clave para que mi espíritu permaneciera sobre ti. Y entonces llegamos al capítulo 16, versículo 14. Y el espíritu del Señor se apartó de Saúl. Y cuando está diciendo se apartó, significa que aunque el espíritu ya no estaba encima de Saúl, se movía a su alrededor. Todavía el Espíritu de Dios se movía alrededor de Saúl, pero llegó un momento en que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, soltó a Saúl, abandonó a Saúl. Y casi que eso me parece que es la experiencia que viven los cristianos. Sí, el Espíritu de Dios empieza a entristecerse dentro de ti. Sí, el Espíritu de Dios empieza a quedar callado. Sí, tu vida espiritual se empieza a apagar. Sí, pero el Espíritu de Dios sigue a tu alrededor. Qué peligroso es. Qué peligroso puede llegar a ser el día que el Espíritu Santo te diga, te abandono. Tú no me quieres obedecer. Tú no quieres hacer mi voluntad. Te abandono. Qué tremendo puede ser que Dios diga, me alejo de ti, me separo de ti. Escúcheme. Ceso, eso significa esa palabra, apartarse. Ceso de hacer una obra en ti. Ceso de tratar de redarguirte de pecado, de justicia, de juicio. Ceso de tratar de guiarte a la verdad. Ceso de recordarte mis palabras. Ceso. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios cesa, es donde pasa lo que pasó en el versículo, que es lo que sigue diciendo. Y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Si estamos observando cómo se mueve lo espiritual. Cuando el Espíritu Santo te suelta, entonces tú estás abierto para que lo demoníaco empiece a influenciar sobre ti. Tú estás listo para que lo demoníaco empiece a influenciar sobre ti. Pero yo quiero que no se te olvide cómo llegamos a ese punto. Y llegamos a ese punto porque no seguimos la instrucción de Dios. Porque no obedecemos el mandamiento de Dios, porque Dios nos ungió para una tarea, nosotros estamos tan entretenidos haciendo tantas cosas, que lo que Dios nos pide que hagamos, eso no lo hacemos. Y sabemos Biblia, y venimos a la iglesia, y decimos versículos, y oramos, y no estamos haciendo la voluntad de Dios. Hasta que llega un momento en que Dios dice, no más, ceso. Y mire, antes de empezar a hablar de ese cese, aunque ya sé que vamos sobre el tiempo, y no sé si vaya a dividir esta predicación, pero antes de hablar sobre ese cese, yo quiero que usted vea el versículo 13. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Y yo le voy a repetir otra vez las palabras que dije ahorita cuando vino el Espíritu de Dios sobre Saúl. Yo dije, vino poderosamente sobre y profetizó. Las palabras que están en este texto bíblico para David, vino poderosamente sobre, la palabra vino poderosamente es la misma que estaba con Saúl, pero la palabra sobre no es la misma. Cuando dice vino poderosamente, está diciendo lo mismo, se descendió para empujarlo hacia adelante. Y a partir de ahí David iba a tener éxito, iba a triunfar, iba a prosperar. Pero cuando dice la palabra sobre ahí es cerca, con, entre, dirigir, entrar, interior, invadir. O sea, el Espíritu de Dios sí pudo entrar en David. El Espíritu de Dios sí pudo llegar al interior de David. El Espíritu de Dios sí pudo empezar a dirigir a David. El Espíritu de Dios pudo estar con, en y entre David. Pregúntese, vuelvo y le hago la misma pregunta. ¿Qué tenía David que permitía que el Espíritu de Dios pudiera tomar control de su vida, que no tuvo Saúl? ¿Qué tiene usted? ¿Cómo es su corazón? ¿El Espíritu de Dios está está encima de usted o está invadiéndolo a usted? ¿Cómo se está moviendo el Espíritu de Dios en su vida? Entonces,
Eso es lo que empieza a suceder, que por esa razón termina diciendo el versículo ahí sobre David, dice, desde aquel día en adelante. O sea, desde el momento en que el Espíritu invadió a David, estuvo con él, hasta en adelante. O sea, el Espíritu no venía, iba, no, entró y estuvo ahí. Se quedó ahí. Wow. Wow. Porque usted nunca lee en la historia de David que el Espíritu de Dios está viniendo sobre él constantemente. No, ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Wow. Ahora, ¿cuál es el problema, iglesia? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la dificultad? Es que vamos a empezar a ver cuál es el efecto de un ungido desobediente. Obviamente, el efecto de un ungido desobediente es que empieza a ser atormentado por espíritus. Empieza a ser atormentado por cosas espirituales. Ahora, es interesante, porque si usted observa en el texto bíblico, dice que este espíritu venía de parte del Señor. Versículo 15, ahí mismo en el capítulo 16. Entonces los siervos de Saúl le dijeron, puesto que un espíritu malo de parte de Dios lo está atormentando, ordena ahora a nuestro Señor a sus siervos que están delante de usted que busquen un hombre que sepa tocar el arpa, y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre usted, él tocará con su mano y le pondrá bien. Y escúcheme, la palabra sobre usted, escúcheme bien que esto, mire, iglesia, el mover espiritual es tan teso que así como se mueve el Espíritu de Dios, también se mueven los espíritus demoníacos. Cuando dice ahí sobre, está diciendo que el espíritu estaba encima. O sea, la misma palabra que usamos ahorita para decir que el espíritu de Dios estaba sobre Saúl. Es decir, hasta aquí el espíritu demoníaco tampoco está pudiendo entrar en Saúl, solamente está sobre Saúl. Va y viene, va y viene. Pero los sirvientes saben que el espíritu malo viene de parte de Dios. Y usted dirá, ¿cómo así que viene de parte de Dios? Sí, claro. Jueces capítulo 9, versículo 23. Y Primera de Reyes 22 del 19 al 23. Jueces capítulo 9, versículo 23 dice, pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelec y los habitantes de Siquén. Y los habitantes de Siquén procedieron pérfidamente contra Abimelec. Dios envió un espíritu de discordia. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque Abimelec había cometido unas maldades impresionantes para tomar un reinado. Y entonces Dios dijo, esto no es justo, que este hombre, que digámoslo así, es de mi pueblo, y que en algún momento lo estuve usando como un instrumento, ahora venga y haga esta porquería. Como está haciendo esa porquería, entonces levanta un espíritu de discordia en medio del pueblo para que lo maten. ¿Sí me está entendiendo el mover espiritual? ¿Sí me está entendiendo cómo se mueven las cosas a nivel espiritual? Es decir, los demonios también son habilitados por Dios. También son habilitados por Dios. ¿Ok? Sigo leyendo. Primera de Reyes 22 del 19 al 23. Respondió, por tanto escucha la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, y a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otro. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo, yo le induciré. Y el Señor le dijo, ¿cómo? Y él respondió, saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo, inducirás y también prevalecerás, ve y hazlo. Dios permite que un espíritu de mentira se mueva en medio de su pueblo porque Acab era un rey perverso y ya Dios había decidido que era tiempo de que cayera. Y entonces dentro del mismo pueblo de Acab, Dios envía un espíritu de mentira para que empiece a destruir al pueblo. Para que no, los profetas, si usted sigue leyendo, para que los profetas profeticen mal y el rey le crea a los profetas, haga eso y lo mate. Ahora yo quiero que usted se pregunte, se lo acabo de decir,
escúchenme bien, hay una diferencia entre posesión y ser acechado por un espíritu demoníaco. Saúl no estaba poseído. Saúl estaba siendo atacado por espíritus demoníacos. ¿Ok? Pero pregúntese, ¿por qué? O más bien empiece a pensar, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios está habilitando a demonios a que hagan eso? Mire, yo le podría leer varios textos bíblicos, pero no se los voy a leer todos. Puede anotarlos y puede ir a estudiarlos. Primera de Corintios capítulo 5, versículo del 1 al 7 dice que como en Corinto se estaba moviendo tanta obra asquerosa, que hasta había un adulterio, no recuerdo el caso cómo era que era, pero que era, Pablo dice, ni siquiera en el mundo se ve una cosa tan horrible de que este se hubiera acostado con este, porque eran como familia lejana, una madrastra, ahí está. Ni en el mundo se ve esto, entréguenlo a Satanás. Pablo dice, entréguenlo a Satanás. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Como usted abrió puertas, entonces que Satanás se movilice en la vida de usted como él quiera. Eso es lo que le estoy diciendo que sucede a nivel espiritual. Cuando usted y yo somos rebeldes a Dios, sabiendo que Dios ya puso su espíritu en nosotros, y usted le sigue abriendo puertas a Satanás con su desobediencia, llega un momento en que Dios le dice, me quitaste, escúcheme bien, porque yo uso mucho esta palabra, me quitaste el derecho legal de defenderte y me toca darle permiso a Satanás de que te ataque. Entréguenselo a Satanás. ¿Por qué? Porque es que me quitó la autoridad para poder defenderlo, porque no me quiere obedecer. Entonces Satanás haga lo que quiera hacer con él. Mire, primera de Timoteo también lo dice, del capítulo 1, versículo 19 al 20. Himeneo y no sé qué, que no quieren mantenerse en la fe, entréguenselo a Satanás, porque no quiere mantenerse firme, porque conociendo de la palabra no quieren obedecer. Entonces, entréguenselo a Satanás. Y le voy a dar el último texto bíblico, que este es el que nos pasa a todos nosotros. Lucas capítulo 22, versículo 31. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como trigo. ¿Por qué? Porque Pedro le dio papaya. Porque como siempre dice mi esposo, para que a usted lo puedan zarandear, tienen que tener de dónde agarrarlo. Y Pedro con su acelere y su acelere, que hablaba más de lo que a veces hacía, con eso de no aprender, a dejarse formar, y usted dirá, pero no era un pecado. Sí, no era un pecado, gracias a Dios. Precisamente por eso Satanás lo iba a zarandear, no se lo entregaron a Satanás. O sea, él lo estaba pidiendo para zarandear porque estaba dando ese acceso, pero gracias a Dios, Pedro tenía un corazón mucho más temeroso a Dios que todos los ejemplos que le acabo de citar antes de eso. Y por eso dice que Jesús iba a clamar por él para que se mantuviera en su fe en ese zarandeo. Pero lo que le estoy tratando de decir es, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, cuando nosotros no nos estamos dejando formar de Dios, cuando nosotros no estamos guardando el Espíritu Santo con el respeto que lo debemos de guardar dentro de nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, le estamos abriendo puertas al enemigo para que se pueda mover en nosotros. Y entonces Dios tiene que autorizar, ¿cierto? Dios tiene que darle permiso a Satanás para que se mueva en usted. Y sabe que algo que me llamó la atención en todo esto que le he contado es que uno en el Nuevo Testamento, y no quise meterme mucho ahí, pero sí le vi mucha certeza a eso. En el Nuevo Testamento dice, hay un solo pecado que es imperdonable. ¿Cuál? La blasfemia al Espíritu Santo. ¿Y sabe qué dijo un comentarista cuando estaba estudiando esto? Saúl cometió ese error, porque tuvo al Espíritu Santo en él, pero fue tan rebelde con él que hizo una blasfemia contra el Espíritu, y eso es un pecado que a Dios no le perdonó. Que Dios ponga el Espíritu sobre ti, que Dios empiece a mover su Espíritu en ti para que tú hagas cosas para Él, y que tú no le temas al Espíritu en tu vida, sino que vos creas que te puedes meter y hacer lo que a usted le dé la gana, se convierte en un pecado que es imperdonable. Y por eso llegó un momento en que Dios le dijo a Satanás, bien pueda, toque a Saúl, bien pueda, haga lo que usted quiera con Saúl. ¿Por qué? Porque Dios había puesto al Espíritu
de él sobre Saúl para instar a Saúl a obedecerlo. Pero Dios no nos manipula. Entonces usted y yo tenemos que tomar la decisión: o nos dejamos guiar por el Espíritu o nos rebelamos contra el Espíritu. Y entonces Saúl toma una decisión. Pero pregúntese, y esto me lo pregunto yo: ¿Saúl lo entendía tanto como usted y yo lo estamos entendiendo hoy? Dios nos va a demandar esta palabra, iglesia, porque usted está entendiendo a través de la vida de Saúl que no honrar al Espíritu es un pecado gravísimo. No obedecer a Dios teniendo el Espíritu en mí es un pecado gravísimo. Y entonces, ¿sabe qué me llama la atención? ¿Y sabe qué me impacta? Aunque mi esposo ya me está acosando. No, bueno. ¿Sabe qué me impacta y qué me impresiona? Le voy a mostrar ahora por último que empezó a hacer este espíritu malo en Saúl. Y yo quiero que usted observe. Yo le dije ahoritica, resulta que el espíritu malo venía sobre, ¿cierto? Le dije, venía encima de Saúl. Y resulta que efectivamente, cuando alguien tocaba un instrumento, alguien de Dios, ¿cierto? No es la música. El músico de Dios tocaba, el espíritu se ahuyentaba. No resistía a la presencia de Dios el espíritu y se iba. Entonces llamaron a David y le dijeron: David, venga por favor y toque, porque cuando dan las indicaciones de David, escuche bien, ahí volvemos al capítulo 16, en el versículo 18 dice: y respondió uno de los mancebos: yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, bien parecido, ¿y qué? Y el Señor está con él. Mire, eso es lo que usted necesita, Saúl, para que al tocar el instrumento, usted sea libre de ese demonio que lo atormenta. El Señor está con él. Pero le voy a dar otro dato interesante. Yo quiero que todo esto lo observemos a nivel espiritual. Sí, David tocaba y el espíritu se iba. Pero cuando David no tocaba, cuando David no estaba todo el tiempo al lado de Saúl, el espíritu malo lo podía tocar en cualquier momento a él. ¿Por qué le digo que lo mire a nivel espiritual? Volvamos a lo mismo. Yo vengo y oro por usted, porque hay un espíritu demoníaco que lo está molestando. El espíritu se va. Pero si usted no cambia la condición de su corazón, el espíritu vuelve, porque usted no se está arrepintiendo. Por eso antes de uno orar por una persona que tiene un espíritu o que le está molestando un espíritu, le tiene que llevar a que conozca a Cristo. Porque si no, la persona se va para donde se va y va a seguir teniendo la misma problemática. Porque el hecho de que alguien venga y con la presencia de Dios ahuyente lo que me está molestando, si yo no cambio mi corazón, yo sigo siendo una puerta abierta para que lo que me está molestando me siga molestando. ¿Ok? Entonces, resulta que en el versículo 23 dice: sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba hábilmente con su mano y Saúl se calmaba y se ponía bien y el espíritu malo se apartaba de él. Así como se apartó el Espíritu Santo, de la misma forma dejaba de molestarlo el espíritu malo. Y Saúl podía descansar. Esa palabra ahí que dice se calmaba, es porque ese tipo se agitaba de una manera cuando ese espíritu lo molestaba, que no podía ni respirar, sentía que ese espíritu lo estaba ahogando. Y cuando él sentía que David empezaba a tocar el arpa, era como si... Y empezaba a experimentar paz, empezaba a experimentar calma, porque ese espíritu dejaba de estar encima, oprimiéndolo. Y él podía experimentar paz, y él podía experimentar calma. Pero yo quiero que ahora usted vaya al capítulo 18. Y en el capítulo 18 dice que ya David mató a Goliat. Y entonces las mujeres del pueblo están todas emocionadas, cantando: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y Saúl escuchó eso. Y ahora escuche esto muy atentamente. Versículo 8. Entonces Saúl se
enfureció. ¿Cómo le parece a usted? Por eso le digo que me perdone, hoy nos vamos hasta las 10 de la mañana para poder terminar. Pero, ¿sabe qué me impactó a mí esto? Que es que con el Espíritu Santo uno también se enfurece. Mire, antes de que leamos ese enfurecimiento, yo quiero que usted vaya un momentico al capítulo 11, versículo 6, que no lo leímos ahora. Dice, el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl al escuchar estas palabras y Saúl se enojó grandemente. Y es el mismo término. Este término se dice jara meod, celos vehementes. Cuando David escuchó que estaban atacando a su pueblo, Saúl escuchó que estaban atacando a su pueblo, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y lo hizo enojar. ¿Cómo permites que ataquen al pueblo? Vaya, defiéndalos. Y él se enojó, ¿cómo voy a permitir que ataquen al pueblo? Voy a ir a defenderlos. Pero ahora ya él no tiene el Espíritu y se vuelve a enojar de la misma manera. Celos vehementes, pero ahora los celos vehementes son ¿por qué? No son por el propósito de Dios, son por mi carnalidad. ¿Sí nota la diferencia? Cuando el Espíritu de Dios está en mí, yo me puedo enojar por cosas que son santas, que tienen que ver con el propósito de Dios. Y ahí una vez uno entiende, uno a veces le da rabia cuando las personas no están obedeciendo a Dios. A mí me da rabia. Yo, Señor, ¿por qué no hacen esto? Señor, ¿por qué no entienden esto? Señor, ¿por qué no te sirven con excelencia? A mí me da rabia. Pero entiendo ahora que eso es de Dios, porque es un celo por las cosas de Dios. Pero cuando usted le da rabia por las cosas suyas, ¿sabe qué está sucediendo? Discúlpeme que se lo diga. Es el primer paso en su forma carnal de vivir que le da más acceso a los demonios. Porque ese fue el primer paso que él hizo. Mire lo que dice, se enfureció. Y mire, ese enfurecer entonces está viviéndose por lo que él está escuchando. Y entonces sigue diciendo el versículo 9, de aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo. Segundo paso, lo miró con iniquidad. O sea, a partir de ese momento de que él tuvo ese celo vehemente, desgraciado, vos crees que me vas a quitar el puesto, viniste a correrme la butaca, espérate y verés. Apenas él permitió esa rabia tan fuerte, esas envidias tan fuertes, el siguiente paso es que lo empezó a mirar con iniquidad. ¿Y sabe dónde más se usa ese término? Cuando Caín mató a Abel. O sea que dentro del corazón de Saúl entró un deseo tan perverso, y a partir de ese momento él empieza a tratar de matar a David. Entró un deseo tan perverso que mire lo que dice el versículo que sigue. Versículo 10, y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl. ¿Ya observó la diferencia? Como Saúl no se arrepintió, el espíritu malo lo molestaba. Como Saúl tampoco ahí se arrepintió, tampoco volvió a Dios, tampoco reconoció su pecado, sino que siguió dándole rienda suelta a todas las cosas que tenía en su corazón. Él le siguió dando tanta rienda suelta a eso, tanta rienda suelta a eso, que llegó un momento en que el espíritu malo se apoderó de él. Ahora le quiero contar, ¿sabe cuál es esa palabra en hebreo? La misma palabra que dice cuando David entró en él el Espíritu Santo. Ahora está diciendo que en Saúl entró en él el espíritu malo. Y a partir del momento, la única fijación que Saúl tenía era matar a David. Ya no actuaba como un endemoniado. A partir de ese momento no volvieron a decir, vea, está molestando un espíritu a Saúl. No lo volvió a molestar. Usted lo lee un versículo más adelante en el capítulo 19 que lo volvió a molestar, y jamás en la vida volvieron a decir que parecía un endemoniado. No, ya estaba movilizándose en él ese espíritu malo, ya tenía control de él ese espíritu malo, y ahora era un hombre perverso, era un hombre malo, era un hombre totalmente invadido. En el capítulo 19, versículo 9, y con esto termino, dice,
Y vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl, y estaba él sentado en su casa con su lanza en la mano, mientras David tocaba el arpa. Y Saúl trató de clavar a David en la pared con la lanza, pero este se echó de la presencia de Saúl, y la lanza se clavó en la pared. Esa es la última vez que se menciona. Pero quería mencionarle algo. Sí, está en el capítulo 18, me disculpa, versículo 10. Termino el versículo que no lo terminé de leer, que cuando el espíritu malo se apoderó de Saúl, dice, y este deliraba. ¿Y sabe esa palabra cuál es? Profetizaba. O sea, el Espíritu Santo me lleva a profetizar. Los demonios también me llevan a profetizar. Es la misma palabra que yo les dije ahorita al principio. Vino poderosamente sobre él y profetizó. Saúl estaba siendo influenciado por el Espíritu de Dios y lo llevó a profetizar. Ahora, Saúl estaba dominado por un espíritu demoníaco y lo llevó a profetizar. ¿Sí entienden por qué tenemos que diferenciar y tener mucho cuidado con las profecías? No todas las profecías vienen de una persona de Dios, porque los demonios también profetizan, y uno tiene que tener cuidado con eso. Entonces, iglesia, quiero terminar solamente con esto. Saúl entendió que el Espíritu del Señor lo abandonó, pero Saúl no tomó la decisión de abandonar su rebeldía. Saúl, desde el primer día que fue llamado a ser rey, ya traía un corazón desobediente. Y Dios lo sabía, tanto que desde el primer día pone a Samuel a darle instrucciones para verificar eso, para saber si podía establecerlo como un rey firme y a su descendencia. Y obviamente verificó que no podía hacerlo. Pero por causa de su consagración y de su unción, las consecuencias para Saúl de la rebeldía, de no obedecer a Dios, fueron bastante grandes. Y termino con 1 Juan 2:20. Vosotros tenéis unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. Sí, versículo 29. No, vamos a dejarlo solo hasta ahí. Ustedes tienen unción del Santo y ustedes lo saben. Ojo, cómo están manejando la unción del Santo. Entonces yo quiero invitarles a que vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Porque, oh Rey Celestial, nos permites entender tantas cosas a través de tu palabra, Señor. Pero yo te quiero pedir hoy, Señor, perdón, Dios, porque nosotros a veces no estamos comprendiendo lo importante que es en tu presencia seguir instrucciones, Señor. Nosotros no estamos entendiendo muchas veces, Señor, lo preciado que hemos recibido cuando creímos en Jesús. Y lo preciado que hemos recibido es a ti, Espíritu Santo. Perdónanos, Espíritu de Dios, porque tú, siendo Dios, Espíritu Santo, te arriesgaste a venir a morar en nosotros. Y te ha tocado, Espíritu Santo, tener que pelear tanto con nuestro interior, tratando de lograr territorio, tratando de lograr dominio en nosotros, tratando de ser el que señoree y gobierne, Espíritu Santo. Y en ese proceso, Espíritu Santo, te ha tocado ver tantas cosas que hacemos tan corruptas, que han traído tanto dolor a tu corazón, Espíritu Santo, que muchas veces te has quedado encallado en silencio en un rincón. Y lo único que te ha hecho permanecer allí
es que la voz del Padre no ha dicho, abandónalo. Pero Señor, hoy te queremos pedir perdón. Espíritu Santo, te queremos pedir perdón. Porque nosotros no vemos lo espiritual, nuestros ojos no lo ven, no lo perciben. No percibimos los demonios y tu presencia, Espíritu Santo, y la presencia de tus ángeles, Señor Jesús. Pero Rey, yo te quiero rogar, Señor, que la iglesia sea más consciente, seamos más conscientes que cuando caminamos por la calle somos templos andantes y de que tu presencia está allí y necesitamos cuidarla. Y quizás no pensamos en eso cuando quizás estamos yendo a una discoteca todavía, cuando quizás estamos participando de unas fiestas del paisaje, cuando quizás estamos haciendo negocios ilícitos, cuando quizás estamos mintiéndole a las personas, robando a las personas, cuando quizás estamos usando un vocabulario que no te agrada, cuando quizás estamos siendo unos pésimos cristianos en nuestra familia, en nuestra casa, cuando quizás estamos, Señor, cada rato diciendo no tengo ganas de orar, no tengo ganas de buscar tu rostro, cuando quizás estamos siendo injustos en la forma de tratar o injustos en la manera en que te servimos porque venimos y te damos las migajas. Yo te quiero pedir, Señor, hoy, perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor. Ten misericordia, Señor, que tu Espíritu Santo no nos abandone, Señor. Que tu Espíritu Santo no tire la toalla y diga, ya no más, entrego a esta persona a Satanás. Ya no más, ya no le doy más tiempo. Espíritu de Dios, te doy gracias porque yo creo que tu palabra hoy llega justo a tiempo para que puedas, Señor, darle oportunidad a las vidas que hoy necesitan una nueva oportunidad y que necesitan aprender a valorar la consagración, aprender a valorar la unción, porque la palabra santo significa apartado y la palabra de Dios dice, sean santos porque yo soy santo en toda su manera de vivir. Ayúdanos, amado Dios, a ser santo como tú eres santo. Yo te doy muchas gracias, Señor, y yo te bendigo y te alabo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.